Buenos días. Buenos días. 물 좀 주세요. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, que nos ama, te damos gracias por tú nos salvaste con la sangre de Jesús. Y gracias por permitirnos a construir una iglesia en esta tierra para que pueda aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros que iremos al cielo queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia, así que vivamos una vida que de gloria de Dios. Muchas personas en la tierra de Perú están esperando tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a predicar el evangelio a nuestras familias y a muchas almas por verse en Perú. Por favor, usa nuestra iglesia para que podamos predicar evangelio a muchas personas. Y también te pedimos que nos des poder para este trabajo. Creemos que en esta hora que tú es Cristo estás aquí. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Cámbianos para que podamos ser como tus hijos a través de la palabra de hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Yo leo. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 20. Leemos juntos. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Continuando, con la última vez aprenderemos la palabra bajo el tema ¿se puede perder un hijo de Dios salvo? ¿Puede perderse un cristiano que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo y se ha convertido en hijo de Dios? ¿Sí o no? No. ¿Puede perderse nueva una persona cuya espíritu ha sido garantizada por la venida del Espíritu Santo? ¿Sí o no? No, nunca es así. Entonces, ¿por qué tanta gente enseña estas enseñanzas? Los hijos de Dios dan por sentado que definitivamente irán al cielo, que han sido salvos no pueden perderse. ¿Por qué? Porque así lo dice en la Biblia. Pero el problema es que hay demasiados miembros de la iglesia no salvos en el mundo. Hay muchas personas que creen que pueden llegar a ser hijos de Dios a través de la oración, de aceptación, sin ser salvos. También hay muchas personas que creen si van a la iglesia con diligencia o hacen buenas obras, pueden convertirse en un hijo de Dios. Por supuesto que está mal. Claro que sus vidas no cambian porque nunca fueron salvos. Por lo tanto, es fácil aceptar la enseñanza de que hay que llevar una buena vida religiosa, pero solo se puede ir al cielo si se mantiene la fe hasta el final. Incluso un hijo de Dios salvo llega a creer que si comete un error en su vida, puede perder su salvación. Pero, como aprendimos, un cristiano salvo nunca se pierde.
al observar los versículos utilizados por aquellos que afirman que los hijos salvos de Dios pueden perderse, seguimos aprendiendo que sus afirmaciones son erróneas. ¿Por qué usar los versículos para afirmar que los salvos pueden perder? Malinterpretan la Biblia al ignorar el contexto integral y el trasfondo histórico. Continuaremos mirando pasajes que afirman que los hijos salvos de Dios pueden perderse. Si aprendemos juntos, podemos confirmar que estas palabras no significan que aquellos que han sido salvos se perderán. Y en esas palabras también se nos dan valiosas lecciones a nosotros con los cristianos. Entonces, no solo aprendemos doctrinalmente, sino que también tenemos enseñanzas valiosas. Yo leo, leí primera de Pedro 3, 19 a 20. Vamos a ver otra vez. 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En el versículo 19, aquí dice, los espíritus encarcelados. ¿A quién se refiere esta palabra? ¿A quién? Capítulo 4, versículo 6. Leamos juntos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan el espíritu según Dios. Aquí dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 y capítulo 4, versículo 6 están conectados entre sí. Antes de que Jesús muriera en la cruz y resucitara, su cuerpo estuvo en la tumba durante 3 días. Sin embargo, el Espíritu de Jesús visitó la prisión donde estaban encarcelados los espíritus de aquellos que desobedecieron durante el tiempo de Noé. Los espíritus encarcelados se refieren a los hijos de Dios que esperaron al Mesías antes del diluvio, es decir, los descendientes de Seth. Eran personas que ofrecían sacrificios expiatorios con sangre de animales en anticipación de la venida del Mesías. En cambio, no vivieron una vida distinguida y vivieron una vida comprometida. Es decir, los descendientes de Seth se corrompieron y se mezclaron con la gente del mundo. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 2. Génesis capítulo 6, versículo 2. Este versículo leamos juntos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas los descendientes de Seth, los hijos de Dios,
se mezclaron con los descendientes de Caín, el pueblo del mundo. Entonces, Dios juzgó al mundo con agua. Como resultado, tanto los descendientes de Set como los de Caín fueron asesinados. Debido a que los descendientes de Caín no se convirtieron en hijos de Dios antes del juicio, es natural que su carne y su espíritu perezcan. Por el contrario, los descendientes de Set son llamados hijos de Dios y ya han sido apartados como hijos de Dios. Por eso el cuerpo fue asesinado por el agua, pero el espíritu quedó aprisionado hasta que el Señor pagó el castigo. Asimismo, los descendientes de Set que murieron en el diluvio fueron encarcelados hasta que Jesús realizó la expiación en la cruz. Vamos a volver. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, capítulo 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Yo leo. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Antes de resucitar, Jesús visitó a los descendientes de Set en prisión y los rescató de la prisión. Entonces, ¿por qué se registró esto en Primera de Pedro? ¿Por qué? Los capítulos 3 y 4 del Primera de Pedro exhortan a los cristianos a vivir vidas distinguidas. Enseña la vida apropiada de un creyente al dar un ejemplo de los descendientes de Set que pertenecían a Dios, que fueron disciplinados por Dios porque vivieron una vida comprometida. Por eso estas palabras están registradas en Primera de Pedro. Los espíritu encarcelados, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Esto no significa que aquellos que han sido salvos pueden perderse. Y como enseña el catolicismo, existe un significado de que hay un purgatorio después de la muerte. Este es un versículo que enseña la vida apropiada de los creyentes usados, el ejemplo de los hijos de Dios en la época de Noé que vivieron vida indignas. Sí. Siguiente. Segunda de Pedro. Capítulo 2. Versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. 20 a 22, leamos juntos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postres estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido de verdadero proverbio, pero su
y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Algunas personas malinterpretan este versículo y argumentan que incluso aquellos que son salvos pueden perderse. Pero eso tampoco significa eso. ¿Quiénes son ellos en este pasaje? Ellos, aquí dice ellos, ¿sí? Vamos a ver el versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Aquí está escrito sobre ellos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Segunda de Pedro, capítulo 2, habla de los falsos maestros. Ellos en el versículo 20 se refiere los falsos maestros. En 2 Pedro, en pronombre personal que se refiere a los cristianos salvos es vosotros. Capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Vosotros en este versículo son los cristianos salvos que son los destinatarios de esta carta. Y ellos en capítulo 2, versículo 20, se refiere a los falsos maestros. Ellos, o sea, los falsos maestros, conocieron al Salvador Jesucristo. Sin embargo, en estas palabras, conocimiento significa conocer intelectualmente. Es un estado de total incredulidad en su corazón. Como dice el versículo 20, después de haber escapado por un tiempo de las contaminaciones del mundo, nuevamente fueron entredados y vencidos por ellas. Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, significa que hubieron un acto religioso. Es decir, hubo un acto de evitar la contaminación y servir a Dios. Pero solo duró un momento, fueron derrotados por el pecado y regresaron a su antigua vida. Como aprendimos antes, un cristiano salvo es un vencedor. Si un cristiano es vencido por la carne y vive según la carne, seguramente será disciplinado por Dios. Algunos incluso mueren a causa del castigo. Pero el versículo 21 dice, aquí dice, vamos a ver capítulo 2, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Puede el Señor decir a los cristianos, mejor les hubiera sido no haber conocido? Cuando una persona es salva, el Espíritu del Señor entra en esa persona. Entonces, aquellos que son salvos tienen una nueva naturaleza, así se convierten en nuevas criaturas. La Biblia dice que
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estos cambios no son solo cambios simples. Así como un perro o un cerdo se transforma en oveja, cuando una persona es salva, se transforma en una nueva creación. Sin embargo, en este pasaje, ellos no son salvos. Es decir, el Señor no está en un estado de morada en el alma de esas personas. En lugar de transformar de un perro o un cerdo en una oveja, siguen siendo un perro o un cerdo, lo que al final empeora su situación. Los perros vuelven a comer su propio polvito. Incluso si un cerdo es lavado y limpio, regresa a un agujero sucio. La razón por la cual las personas no salvas regresan a su antiguo estado es porque no han recibido nueva vida de Dios. Si lo comparamos con estas palabras, podremos entenderlo más claramente. San Mateo 12. San Mateo 12. Versículo 43. Mateo 12, versículo 43. Yo leo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. 45, leamos juntos. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación, barrida y adornada. Es el mismo estado que escapó de las contaminaciones del mundo en 2 de Pedro, capítulo 2. Existía un acto religioso de cortar las contaminaciones y servir a Dios. Pero, ¿qué significa tener una casa desocupada? ¿Qué significa? Aún no ha aceptado a Cristo como dueño de su corazón. Como resultado, el alma se volvió más malvada. Ahora, el alma se ha convertido en una casa conseguida por 7 demonios. La obra del diablo es más severa en lugares relacionados con Jesús. La situación posterior empeora porque Satanás busca zarandearlos como a trigo. Si hay alguien entre nosotros que nos es verdaderamente salvo, esto es lo que sucederá. Si solo se dedica a actividades religiosas sin ser verdaderamente salvo, la situación final será peor que la primera, como si estuviera poseído por 7 demonios. Segunda de Pedro, capítulo 2, tampoco dice que los que han sido salvos pueden perderse. Siguiente, Romanos, capítulo 8.
Romanos, capítulo 8, versículo 13. Leamos juntos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. También, algunas personas usan esta palabra para confirmar que si un cristiano salvo vive según la carne, irá al infierno. Sin embargo, si nos fijamos en el contexto del versículo, podemos ver que este no es el caso el absoluto. Romanos 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Si nos fijamos en el contexto de estas palabras, estas escritas para aquellos que han sido salvos. Aquí dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. En el versículo 13, significa que si viven según la carne, su vida religiosa misma está muerta. Veamos algunos versículos que revelan todo el contenido de Romanos. Romanos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 27. 27. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1 dice, el justo por la fe vivirá. Capítulo 6. 6. Versículo 11. Así también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestros. Romanos capítulo 6 dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 8. 8, oremos juntos. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En Romanos 14 se dice, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Todos ellos se refieren a la vida cristiana de un cristiano salvo. Entonces, ¿de qué habla también Romanos capítulo 8? No se está hablando de perder o ganar la vida eterna, como si el alma muere y vive. Vamos a volver, Romanos 8. 8. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo que si vivís conforme a la carne, moriréis. Significa que si viven según la carne,
su vida religiosa misma está muerta. Su vida religiosa es como si estuvieran muertos sin actividad vital, por lo que no pueden vivir una vida justa como uno que tiene la fe. No pueden caminar en una nueva vida, ni puede vivir para el Señor. En última instancia se considera un comportamiento muerto a los ojos de Dios. Además, también significa que el cuerpo puede morir debido a la disciplina de Dios. Por lo contrario, aquí dice, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto se refiere que solo haciendo morir las obras del cuerpo con el Espíritu se puede vivir normalmente para el Señor. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo que hace consigo mismo todos los días? ¿Qué dijo? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Por eso apóstol Pablo dijo, solo haciendo morir las obras del cuerpo con el Espíritu se puede vivir normalmente para el Señor. En otras palabras, uno puede vivir con rectitud solo haciendo morir las obras del cuerpo con el Espíritu, razón por la cual el apóstol Pablo cada día muere en los deseos de su carne. Solo entonces podremos vivir bajo la guía del Espíritu Santo en una vida nueva. Solo entonces podremos vivir verdaderamente una vida para el Señor. Solo entonces podremos vivir una vida aceptable ante Dios. Debemos vencer los deseos de la carne con la plenitud del Espíritu. Esa es una vida cristiana viva. Nuestro cuerpo como alimentos a través de la boca, pero nuestro alma se alimenta de nuestros ojos y oídos. Por lo tanto, una persona que lee la Biblia constantemente todos los días puede matar los deseos de la carne todos los días porque su alma recibe suficiente alimento. Por eso los animo a leer la Biblia todos los días a través del boletín y los anuncios. Este pasaje de Romanos tampoco significa que aquellos que han sido salvos pueden perderse. Debemos vivir una vida cristiana viva, no una vida religiosa muerta. Siguiente, Romanos 11, versículo 22. Romanos 11, versículo 22. Leamos juntos. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, y severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Algunas personas citan este versículo como base para decir, si un hijo salvo hace algo malo, la severidad de Dios puede cortarlo y enviarlo al infierno. Pero esto es un error grave. Romanos capítulo 9 al 11
tratan de la relación entre judíos y gentiles, se trata de cuestiones nacionales. Debe quedar claro que estas palabras no se refieren a individuos, sino a cuestiones nacionales. En este pasaje, la incredulidad se da como respuesta a la pregunta ¿por qué se revela la severidad de Dios a los judíos? Aquellos que no creen en la gracia de Dios y no la alcanzan, seguramente serán destruidos por la severidad de Dios. Los judíos son descendientes de Abraham según la carne, pero fueron quebrantados por su incredulidad. A causa de su incredulidad, se les reveló la severidad de Dios. Este versículo advierte, así como los israelitas, el pueblo escogidos de Dios, fueron exterminados por su falta de fe. Así también vosotros, gentiles, seréis exterminados si no creéis hasta el fin. La gracia de Dios concedida a los gentiles algún día llegará a su fin. Entonces, en la era de la gracia, si no creen en la gracia de Dios, incluso los gentiles definitivamente estarán sujetos a la severidad de Dios. Y cuando los judíos se arrepientan, se les revelará la bondad de Dios. De esta manera, al interpretar Romanos capítulo 9 a 10 y 11, debemos tener presente que explica la relación étnica entre judíos y gentiles. No está diciendo que aquellos que se salvan pueden perderse. Siguiente, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Aquí dice, no apaguéis al Espíritu. Vamos a leer juntos otra vez. Vamos a leer juntos. No apaguéis al Espíritu. También, algunas personas usan este versículo como ejemplo y afirman que incluso aquellos que han recibido el Espíritu Santo irán al infierno porque apagarán al Espíritu Santo si viven incorrectamente. Sin embargo, esto no significa así. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 19. Leamos juntos. ¿O ignoráis si el vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestras? El Espíritu Santo entra en aquellos que son salvos. El Espíritu Santo ha venido como garantía hasta que el cuerpo sea redimido. En cambio, un cristiano puede apagar el Espíritu Santo dentro de él. Apagar al Espíritu Santo no significa que el Espíritu Santo salga de mí, sino significa que al encender el Espíritu Santo un fuego en el alma, apagamos ese fuego.
El Espíritu Santo usa la palabra como material para despertar en nuestros corazones y mentes el amor al Señor, el amor a los santos y el amor a las almas perdidas. No debemos apagar el fuego del Espíritu Santo y servir al Señor con corazón ardiente del celo. Debemos realizar la obra del Señor con un corazón ardiente. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Leamos juntos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed antes bien ser lleno del Espíritu. Esto no significa que debemos recibir mucho del Espíritu Santo simplemente, sino que debemos permitir que el Espíritu Santo tome el control total de su corazón. A veces la luna está llena y otras veces es media luna o luna creciente. No es que la forma real de la luna cambie de cada momento. La forma de la luna cambia según la cantidad de luz solar que incide sobre ella. De la misma manera, si dejamos nuestra vida completamente a la guía del Espíritu Santo, seremos como la luna llena y la luz del Señor brillará más en el mundo. No apaguéis al Espíritu. Eso no significa que el Espíritu Santo que mora en nosotros se irá debido a los erróneos de aquellos que han sido salvos. Siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Leamos juntos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Algunas personas citan este versículo y afirman que debemos tener cuidado de la doctrina y continuar haciéndola para ser salvo e ir al cielo. En otra palabra, el cielo no es un lugar al que podemos ir solo por fe, sino que también podemos ir añadiendo nuestras propias acciones. Sin embargo, esta afirmación es completamente diferente de la verdad. Veamos en versículo anterior, versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Primero, después de dar este consejo en el versículo 15, dijo la palabra del versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de doctrina, persiste en ellos. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. El apóstol Pablo instruyó a Timoteo
a llevar a cabo fielmente la obra que se le había asignado como ministro. Gracias a esto, no solo el propio Timoteo se salvará, sino también aquellos que lo escuchen y aprendan de él. Aquí dice, te salvarás a ti mismo. Al hacer esto, el mismo Timoteo será salvo. Y a los que te oyeren. Los que escuchen las palabras de Timoteo también serán salvos. De estas palabras podemos ver que al predicar la palabra no solo se benefician quienes la escuchan, sino también quienes la predican. Los que predican las palabras de Dios y los que la escuchan se benefician y son salvos juntos. Sin embargo, no debemos malinterpretar la salvación en este pasaje. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Aquí también está escrito salvación. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Un ministro puede salvar las almas de sus oyentes haciendo fielmente su trabajo. Y el propio ministro puede lograr la salvación cristiana, es decir, el crecimiento en la fe. En este pasaje, ocuparse en la salvación se refiere a cambiar la vida como la de una persona que ha sido salva. O sea, esa vida se salva. Y finalmente seremos salvos incluso nuestros cuerpos cuando venga el Señor. Pronto nuestros cuerpos serán glorificados. Hebreos 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Leamos juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La salvación aquí significa que mediante la segunda venida de Cristo, nuestros cuerpos serán transformados como el Señor. Hay 3 tipos de salvación en la Biblia. La salvación de alma, del destino de ir al infierno debido al pecado. Segundo, es la salvación en la vida de una persona cuya alma cambia como la de una persona que ha sido salva. Tercero, es que, sí, cuerpo. Es la salvación del cuerpo, por la cual una persona que ha recibido la salvación de su alma tendrá su cuerpo transformado a la semejanza del Señor en la segunda venida de Jesucristo. Las palabras de salvación en la Biblia deben interpretarse observando cuidadosamente su contexto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina
persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Esta palabra significa que la vida de la persona que predica la palabra será salvada y las almas y vidas de quienes la escuchen serán salvadas. Timoteo también necesitaba crecer su fe. Yo también necesito crecer mi fe. Esto no significa que la salvación complete de una combinación de la sangre de Jesucristo y las obras del hombre. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Algunos no? Hoy tengo una cosa que anunciar hoy. Hablaré brevemente sobre la historia de nuestra iglesia. Corea es un país donde el budismo es tradicionalmente fuerte. El cristianismo se introdujo por primera vez en Corea a través de varios misioneros a principios del siglo XX, pero el evangelio no se difundió activamente. Hubo un gran avivamiento centro en Pyongyang, Norte Corea, Pyongyang, capital de Norte Corea, la actual capital de Norte Corea, pero fue inmediatamente después de la guerra de Corea, cuando el cristianismo se hizo ampliamente conocido entre la gente. Debido a la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur en 1950, Corea quedó reducida a cenizas. Toda la atención del mundo se centró en Corea y organizaciones misioneras cristianas llegaron a Corea, junto con una gran cantidad de suministros de ayuda. Los países cristianos occidentales ofrecieron a Corea mucha ayuda mediante la construcción de centros educativos, escuelas, hospitales e iglesias. Entonces, la gente acudió en masa a las iglesias y el número de iglesias aumentó enormemente en todo el país. El número de cristianos en Corea aumentó más del 25% cada año durante los siguientes 15 años después de la guerra. Las noticias sobre el crecimiento explosivo del cristianismo coreano se difundieron en el extranjero a través de los medios de comunicación. Está claro que el cristianismo coreano creció rápidamente en apariencia inmediatamente después de la guerra. Sin embargo, la mayoría de los cristianos del Corea, como hoy en el Perú, sabían ir a la iglesia, cantar himnos y orar, pero ignoraban el renacimiento y la salvación del alma. La obra del verdadero evangelio para salvar alma fue muy débil. Había un joven prometedor en Inglaterra llamado C.T. Studd. Esta persona, pantalla, por favor, pantalla. Esta persona. Charles Studd, C.T. Studd. Es autor de un libro muy famoso llamado El Soldado de Chocolate. Aquí, ¿alguien leyeron este libro? ¿Sí?
chocolate. El soldado de chocolate. Muy débil soldado. Nació en una familia adinerada y disfrutó de una vida próspera. Mientras tanto, su padre recibe la salvación gracias a D.L. Moody. ¿Saben D.L. Moody? Sí, D.L. Moody que visita Inglaterra. Y C.T. Stott escucha el Evangelio y el salvo gracias a la imitación activa de su padre. En ese momento había personas en Inglaterra que predicaban poderosamente el Evangelio como Charles Spurgeon y George Miller, etc. Y hubo muchos... ¿Saben Charles Spurgeon? Sí. Hay un libro en segundo piso. Y hubo muchas personas que mostraron interés en la obra misional en el extranjero. C.T. Stott, en español, C.T. Stott, ¿sí? C.T. Stott, ¿sí? En inglés, C.T. Stott. Ofrenda la enorme herencia que heredó de sus padres a Hudson Taylor, quien es misionero en China y también solicita ser misionero en China y va a China. Stott predicó el Evangelio en China, India y África hasta que se presentó ante Dios a los 71 años. 71 años. C.T. Stott en 1913 estableció una iglesia misionera en Inglaterra bajo el nombre de WEC. WEC. W-E-C. WEC. WEC, no, WEC. WEC. O sea, Worldwide Evangelization for Christ en inglés, significa evangelización mundial para Cristo, sentado las bases para que muchos misioneros difundieran el Evangelio por todo el mundo. Después de la muerte de C.T. Stott, su yerno Norman Graff asume el cargo de director ejecutivo de WEC Mission. Norman Graff dio prioridad al envío de misioneros a países donde el Evangelio no se había difundido. Y Corea fue excluida de la lista de países objetivo de misiones. Esto se debe a que escuchó que ya se han enviado muchos misioneros a Corea y que el cristianismo está experimentando un gran avivamiento. Entonces, un día, Norman Graff escuchó que la realidad de Corea era diferente a los rumores, por lo tanto visitó Corea en persona. Fue invitado como predicador especial a una reunión nocturna a la que asistieron unas 1,000 personas y habló sobre la vida después de nacer de nuevo. Pero, sorprendentemente, la mayoría de la gente no lo entiende. Avergonzado, Norman Graff hace una pregunta al público. Creyentes coreanos, si hay alguien entre ustedes a quien se le pueden ir al cielo incluso hoy y fue perdonado todos sus pecados, levante la mano. Si ha sido salvo, levante la mano. Cuando dijo esto, la sala quedó en silencio y Norman Graff, al ver esto, no pudo evitar sorprenderse. Norman Graff regresó a Inglaterra muy decepcionado con el cristianismo coreano y oró para que se predicara el evangelio correcto en Corea. Mientras tanto, conocieron His Class, un estudiante holandés de WEC Mission que estaba esperando una
visa para ir a Nepal. ¿Sabe Nepal? Nepal como misionero. Recomendaron que His Class sea enviado a Corea. His Class llegó a Corea en 1956 como el primer misionero coreano de la misión WEC. En ese momento, él tenía 26 años. Además, se envían a Corea misioneros evangélicos como Dick York, Derek Earl, Martin Baker. Aunque cada uno de ellos predicó el evangelio en Corea desde finales de la década de 1950, no se produjo las obras tan significativas de salvación a través de ellos. Sin embargo, varias personas en Corea se salvaron gracias a la evangelización de los misioneros. Mientras tanto, el pastor Juan Ri, cada miércoles escucharon de él. Juan Ri recibió la salvación en octubre de 1962. El misionero His Class regresó a su país de origen en 1964. A partir de entonces se llevaron a cabo muchas obras de evangelización centradas en el pastor Juan Ri. Fue registrada como denominación oficial en febrero de 1983 y ha estado difundiendo el evangelio alrededor del mundo bajo el nombre Life World Mission en inglés. El nombre en español del Life World Mission es misión, palabra de vida. Para ti, ¿cómo es Corea? Un país con la potencia económica y la tecnología avanzada, desde el K-pop hasta el K-drama, un país con la potencia de contenido que lidera la cultura mundial. Todo es correcto, pero Corea es un país que está predicando el evangelio más activamente en la bendición de Dios. Y en el centro de la predicación está la misión de la palabra de vida. Hace 40 años, la misión de la palabra de vida ha brotado el evangelio en 10 ciudades de todo el país. Fue un corto tiempo, pero con la obra maravillosa del Espíritu Santo, República de Corea ha crecido como un centro del evangelio. En Corea se está predicando el evangelio como en Seúl, Incheon, Daejeon, Gwangju, La misión de la palabra de vida que predica el evangelio por toda la república se reúnen cada verano en un lugar. Aquí, en Centro Galileo, realizamos el retiro del verano y juntamos todo el corazón para el evangelio. Cada año renacen muchas almas, en donde miles de los hermanos se reúnen para juntar el corazón y servir juntos. La historia de la iglesia primitiva, que recibía la salvación unas miles de personas en una vez, se está continuando en este lugar actualmente. La obra del Evangelio para todo el mundo.
Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Según la palabra que dice que prediquemos la palabra a todo el mundo, la misión de la palabra de vida está predicando el evangelio a todo el mundo. Asia y Oceanía. Europa. América del Norte. Sudamérica. Y a África. Estamos predicando a todo el mundo. La maravillosa obra del Evangelio que comenzó con el retiro de verano de Corea, también está continuando en varios lugares de todo el mundo. El Evangelio sigue obrando apasionadamente por medio del retiro de verano en Mongolia, Filipinas, Estados Unidos, México, Ecuador, África y etc. Desde que la semilla del Evangelio fue sembrado y hasta que el Evangelio se ha predicado a todo el mundo, el Señor ha estado con nosotros. A través de la misión de palabra de vida, la historia de la vida continúa incluso ahora. Si estás con la misión de la palabra de vida, también tu alma puede renacer. La misión de palabra de vida para tu alma. Misión Palabra de Vida cuenta actualmente con 230 iglesias en Corea. Hay 1065 iglesias en 82 países alrededor del mundo. Así total hay aproximadamente de 1300 iglesias. El pastor José Kim, ¿saben? ¿Sí? Fue enviado a Perú como el primer misionero, más o menos en 2010. Este es el pastor, actualmente se encuentra en la iglesia de Lima. Después de esto, es pastor David G. El pastor y el pastor Santiago fueron enviados. En enero de 2024 fui enviado a la iglesia de Chimbote en Perú por orden de la Asamblea General Coreana de Misión Palabra de Vida. Misión Palabra de Vida, la Asamblea General de Corea, ofrece todo el apoyo a los misioneros para que puedan vivir en este sitio. ¿De dónde viene todo ese apoyo? ¿De dónde viene? Los misioneros en Perú viven gracias a las ofrendas de los miembros de la iglesia coreana. Aunque no son enviados como misioneros, ofrendan diligentemente con la intención de ofrecer apoyo material a los misioneros. Esto se debe a que solo cuando hay misioneros, muchas personas pueden ser salvas y escuchar la palabra de Dios. ¿No? Los creyentes coreanos están ganando dinero para la obra misional. Ofrenda una gran cantidad de sus ingresos mensuales a misiones en el extranjero. Alguien ofrenda aquí cada mes una parte importante del dinero que tanto le ha costado ganar. Por eso estamos salvados y por eso podemos llevar la vida cristiana en una iglesia como esta, con estos equipos de transmisión y televisor. La razón por la que podemos vivir una vida de fe en medio de tanta abundancia es porque alguien
que fue salvo, primero continúa sacrificándose por nosotros. ¿Es algo natural y obvio? No. No es obvio lo que nos hacen. Deberíamos estar agradecidos y orar por ellos. Y debemos vivir una vida digna de sus expectativas y evangelizar. No han cambiado muchas instalaciones desde que llegué aquí, ¿no? Incluso se podía reemplazar el carro averiado y se podía cambiar y mejorar todo el equipamiento de la cocina. Además, instalación, televisores insuficientes en cada habitación y se reemplazó todo el equipo de transmisión inestable. No hice esto con mi propio dinero. Hay gente que piensa que soy rico y me pide dinero, pero no soy rico. Una iglesia en Corea está ofreciendo apoyo dedicando a nuestra iglesia. La iglesia Seúl Jungnam. ¿Qué dice? La iglesia Seúl Jungnam. Iglesia Seúl Jungnam. Desde que llegué aquí, desde que llegué aquí, la iglesia Seúl Jungnam ha estado apoyando a nuestra iglesia. La iglesia Seúl Jungnam apoya a la iglesia de Chimbote y la iglesia de Talara en Perú. Se ofrece todo el apoyo para que los misioneros puedan vivir aquí, predicar el evangelio y difundir la palabra de los santos. Gracias a ellos vivo aquí y puedo predicarles esta palabra. Ellos oran por nosotros y nos envían material todos los meses para ayudarnos a usarlo donde lo necesitemos. ¿Acaso mi esposa, la hermana Camila y yo no tomamos muchas fotos a veces? ¿No? Las envío a la iglesia Seúl Jungnam para hacerles saber que sus materiales se están utilizando de manera muy valiosa para salvar y construir alma. El pastor y 6 hermanas de la iglesia Seúl Jungnam se encuentran actualmente visitando la iglesia Talara y visitarán Chimbote este sábado. Esto es para ver con sus propios ojos que nuestra iglesia está difundiendo bien el evangelio y que muchas personas están creciendo gracias a sus sacrificios e ir a la iglesia Seúl Jungnam para difundir esta noticia. Como resultado, los hermanos y hermanas de la iglesia Seúl Jungnam se dan cuenta de que sus oraciones y apoyo se están aprovechando. Además, a través de esta visita, les gustaría saber qué necesita nuestra iglesia. Visitarán algunos hogares y tendrán comunicación con nosotros. El sermón del próximo domingo lo dará el pastor de la iglesia Seúl Jungnam. Dado que están de visita desde una iglesia que se sacrifica por nosotros, espero que vengan temprano. Si vengan a vernos y dejan la iglesia vacía, se sentirán muy vacíos. No. Por favor, venga temprano. ¿Sí? Venga temprano. ¿Hasta a qué hora? Vengan. Sí, saben. ¿Ah? La iglesia Seúl
Jungnan, la iglesia Sel Jungnan. Oremos juntos para ellos, por la iglesia Sel Jungnan que se está sacrificando por nosotros. ¿Entienden? Vamos a orar. Dios Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Nos ayudes que vivamos como aprendan hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Que ninguno de nosotros se pierdan en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.